Amigos, ¿cómo están? Desde Urantia, Toronto, los saluda José Illescas. Hoy día, 24 de septiembre de 2025, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 176 de lectura y estudio, párrafo por párrafo, de la quinta revelación, el libro de Urantia. Bien, en esta sesión vamos a empezar un nuevo documento, el documento 101, que trata de la naturaleza real de la religión. Un documento muy interesante, un poco largo, tiene 10 secciones, probablemente hoy día haremos las 5 primeras. Eh, Como siempre empezamos con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Amado Padre Celestial, amado Jesús, aquí presente con nosotros. Estamos nuevamente reunidos en tu nombre y te damos gracias. Te damos gracias por un día más a tu servicio. Permítenos ser instrumentos de ti, de tu amor, de tu bondad infinita. Ayúdanos a superar nuestros defectos y debilidades. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos necesitados, necesitados de tu amor, de tu consuelo, de tu esperanza. Danos, Padre nuestro, las fuerzas necesarias para seguir adelante con nuestra misión de servicio. Que las verdades reveladas en este documento 101 sobre la naturaleza verdadera de la religión nos acerquen más a ti, nos muestren el camino y nos den la inspiración para poder transmitirlas a nuestros hermanos. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Amén. Ok, vamos a compartir nuestro libro ilustrado. Eh, Aquí está. Ustedes me dicen si se puede leer con facilidad. A ver, ahí. Bien. Esta es la letra chiquita. ¿Qué tal está? ¿Se ve bien? Pues un poquito Un más. poquito más grande si se puede. Un poquito más. Ok, vamos a agrandarlo. ¿Qué tal ahí? Ahí Ahí. está bien. Muy bien. A ver, el orden de lectores va a ser Mario, que vino primero, después Corita, después Mayra, Oli, Renato y José Luis, por ahora, hasta que vayan entrando más, si es que se presentan. Muy bien. Entonces, por favor, Mario, empiézanos la introducción del documento. El libro de Urantia, esta es la versión 2021. Nosotros como grupos de estudio estamos estudiando con esta nueva versión, la cual hemos integrado entre todos. Este es el documento 101, la naturaleza real de la religión. La religión como experiencia humana se extiende desde el miedo primitivo que esclavizaba al salvaje en vías de evolución hasta la libertad sublime y admirable de la fe de los mortales civilizados que son magníficamente conscientes de su filiación con el Dios eterno. Sigue, por favor. La religión es la antecesora de la ética y la moral avanzada propia de la evolución social progresiva. La religión como tal no es un mero movimiento moral, aunque sus manifestaciones externas y sociales estén poderosamente influidas por el impulso ético y moral de la sociedad humana. La religión es siempre la inspiradora de la naturaleza del hombre que evoluciona, pero no es el secreto de esa evolución. Gracias. Glorita, léenos el último párrafo de esta introducción. Sí, claro. La religión, la fe y convicción de la personalidad puede triunfar siempre sobre la lógica superficialmente contradictoria de la desesperación que nace en la mente material no creyente. Existe realmente una voz interior verdadera y genuina, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Y esta guía del espíritu es distinta de los impulsos éticos de la conciencia humana. La sensación de seguridad religiosa
es más que un sentimiento emocional. La seguridad de la religión trasciende la razón de la mente, incluso la lógica de la filosofía. La religión es fe, confianza y certeza. Muy bien, gracias. Este es nuestro documento. Este documento es también revelado por un Melquisedec. Nos explicará la verdadera naturaleza de la religión, y todavía hay dos documentos más redactados por Melquisedec, ¿no? El siguiente es sobre los fundamentos de la fe religiosa y el siguiente sobre la realidad de la experiencia religiosa. Luego van a venir unos documentos que nos remiten nuevamente al prólogo, en lo que se refiere al concepto de deidad, realidad, las trinidades, en fin. Bien. Vamos a hacer una pequeña, un recuento de lo que hemos visto hasta ahora de las religiones, ¿no? Y de lo que es la emoción religiosa o la religión evolutiva, ¿no? Y después la religión revelada. Cuando la mente humana se incorpora a los circuitos espirituales de adoración y sabiduría, recuerdan ustedes, son los adjutores o los ayudantes de la mente, ¿no? Entonces empieza a evolucionar su conciencia religiosa. El ser humano se hace consciente de su individualidad primero y de su entorno, lo cual le genera sentimientos y pensamientos que lo van a diferenciar de sus parientes lejanos, los animales de los cuales venimos. Bien, el ser humano se hace consciente y empieza a reflexionar sobre su existencia y descubre que es muy inferior y vulnerable a las fuerzas de la naturaleza. Puede enfrentar una fiera, encontrar alimento, defenderse de otro ser humano similar a él, pero no puede librarse de una erupción volcánica o de un rayo caído del cielo, de la lluvia intensa o del frío implacable. Entonces se llena de temor y trata de hacer cosas que puedan ser del agrado de esas fuerzas misteriosas que le rodean e intimidan y que él en su mente primitiva los antropomorfiza, Antropomorfo. los antropomorfiza, ¿verdad? O sea, piensan que tiene esos fenómenos de la naturaleza tienen una conciencia, una similar a la de ellos, ¿no? Bien, la primera emoción religiosa entonces pues es el miedo. Y para contrarrestarlo, ese hombre primitivo crea fetiches, fórmulas mágicas, hace danzas, se crea amuletos, hace sacrificios, y en la cúspide de ese pánico irracional es capaz de inclusive matar a sus semejantes en un intento desesperado de complacer a esos dioses imaginarios. Así de terrible puede ser el miedo irracional, pero desgraciadamente es una fase de nuestra evolución religiosa que han vivido todos los pueblos. Pero antes de llegar a lo que este Melquisedec llama la libertad sublime y admirable de la fe de los mortales civilizados, ¿no? El ser humano ha pasado por la magia, los rituales, el curanderismo, el chamanismo y la tiranía de los sacerdotes. Y quizás todavía no haya terminado de pasar esa etapa. Bien, los reveladores han dedicado documentos completos a estas fases de la evolución religiosa, hasta que recibimos la religión revelada, la del amor, la de la hermandad, que nos hace conscientes de nuestra filiación con el Dios eterno. A continuación nos dice que la religión nos lleva a la ética y la moral avanzada, pero la religión no es necesariamente un movimiento moral en sí. La fe del creyente siempre triunfa sobre las contradicciones y desesperación de la mente materialista que ignora a Dios.
La religión es solo fe. Em, pero tampoco no es solamente fe, es también confianza y certeza que genera una sensación de seguridad absoluta. Esa seguridad y confianza no son simplemente unos sentimientos, están inspirados por la voz interior verdadera y genuina, ¿no? E iluminadas por la luz de un espíritu que mora en nuestro interior. Ya saben ustedes a quién me refiero. Bien. Pasamos a la primera sección del documento, la verdadera religión. Maya, 1. por favor. La verdadera religión. La verdadera religión no es un sistema de creencias filosóficas que se pueden razonar y corroborar mediante pruebas naturales. Tampoco es una experiencia fantástica y mística de sentimientos de éxtasis indescriptibles que solo pueden disfrutar los adeptos románticos al misticismo. La religión no es producto de la razón, pero vista desde dentro es enteramente razonable. La religión no proviene de la lógica de la filosofía humana, pero como experiencia del mortal es enteramente lógica. La religión es la experimentación de la divinidad en la conciencia de un ser moral de origen evolutivo. Existe en experimentar de verdades realizadas eternas en el tiempo, en hacer realidad satisfacciones espirituales mientras se vive aún en la carne. Ok, gracias, Glorita. Acá hay varias cosas interesantes. Primero nos dicen que la religión no es producto, ¿no?, de la razón, pero es razonable. No proviene de la lógica de la filosofía humana, pero resulta perfectamente lógica en nuestra experiencia mortal. Nuestra experiencia religiosa nos permite tener la certeza de Dios en nuestras vidas. Nos hace vivir satisfacciones, ¿no?, satisfacciones espirituales, se entiende, y experimentar verdades eternas en esta existencia mortal. Y para eso no necesitamos facultades especiales ni ser místicos, ¿no? Asimismo, el ajustador que vive dentro, que vive en nuestra mente, ¿no?, no utiliza mecanismos especiales para expresarse, ¿no?, en nuestro superconsciente. Pero como es espíritu, vamos a ver que le resulta difícil una comunicación, a nosotros nos resulta difícil una comunicación con él, por ser espíritu. Continúa Oli. Los dos siguientes. Tu micro está cerrado, Oli. Perdón. El ajustador del pensamiento no posee ningún mecanismo especial para expresarse. No existe ninguna facultad religiosa mística para recibir o expresar emociones religiosas. Estas experiencias se manifiestan a través del mecanismo naturalmente ordenado de la mente del mortal, y esta es una de las explicaciones de las dificultades del ajustador para ponerse en comunicación directa con la mente material en la que habita de forma permanente. Continúa, por favor. El espíritu divino entra en contacto con el hombre mortal, no mediante sentimientos ni emociones, sino en el ámbito del pensamiento más alto y más espiritualizado. Son vuestros pensamientos, no vuestros sentimientos, los que os conducen hacia Dios. La naturaleza divina solo se puede percibir con los ojos de la mente, pero la mente que percibe realmente a Dios, que escucha al ajustador que mora en su interior, es la mente pura. Sin santidad, ningún hombre verá al Señor. Toda comunión interior y espiritual de este tipo se denomina visión interior espiritual. Esas experiencias religiosas son el resultado de la impresión que producen en la mente del hombre las operaciones conjuntas del ajustador y el espíritu de la verdad, cuando actúan entre y sobre las ideas, los ideales, las visiones clarificadoras y los esfuerzos espirituales de los hijos de Dios en vías de evolución. Ok, muchas gracias, Oli. Vamos a darle la bienvenida a Marlene, que acaba de conectarse. Y si
No tienes inconveniente, Marlene, te agregamos a la lista de lectores. Por lo tanto, el orden sería Mario, Gloria, Mayra, Oli, después Renato, José Luis y Marlene. ¿Ok? Bien, vamos a comentar un poquito esto. Este párrafo es importantísimo. Nos habla de la llamada visión espiritual interior. ¿Ok? La naturaleza divina solo se puede percibir con los ojos de la mente. Una mente pura, enfocada en los pensamientos más altos y espiritualizados. A Dios, nos dice, no se le percibe en sentimientos y emociones, ¿no? Por más intensas que ellas sean, sino con el pensamiento elevado de una mente pura. Percibimos a Dios con nuestra mente más lúcida, la más consciente, la mejor enfocada en nuestro más profundo silencio. Eso es lo que el revelador denomina la visión espiritual interior. En ese momento estamos entrando en una experiencia religiosa real, producto de las acciones conjuntas de nuestro ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad también. En esa visión interior encontramos las ideas, las visiones clarificadoras y los ideales que estamos buscando o necesitando para nuestro progreso evolutivo y crecimiento espiritual. Bien. Seguimos, Renato. La religión vive y prospera, pues no por la vista y el sentimiento, sino por la fe y la visión interior. Consiste no en el descubrimiento de nuevos hechos o en el hallazgo de una experiencia única, sino en el descubrimiento de significados nuevos y espirituales en hechos ya bien conocidos por la humanidad. La experiencia religiosa más alta no depende de actos previos de creencia, tradición y autoridad. La religión tampoco es hija de sentimientos sublimes y emociones puramente místicas. Es más bien una experiencia de hecho y profundamente honda de comunión espiritual, con las influencias de espíritu que residen dentro de la mente humana. En la medida en que dicha experiencia puede definirse en términos de psicología, consiste simplemente en experimentar que la realidad de creer en Dios es la realidad de esa experiencia tan puramente personal. Gracias, Renato. Ahora nos dice el revelador que la religión vive y prospera no por el sentimiento, sino por esa visión interior. Bien, consiste en el descubrimiento de significados nuevos y espirituales, de hechos ya conocidos. Pero la experiencia religiosa más alta no viene de creencias, tradiciones o dogmas impuestos, tampoco de experiencias místicas extraordinarias. Es una comunicación con nuestro espíritu interior, es experimentar su presencia en nuestra mente, ¿no? Es lo que nos quieren decir acá. Bien, seguimos, José Luis. La religión no es producto de las especulaciones racionalistas de una cosmología material y, sin embargo, es resultado de una visión interior enteramente racional que se origina en la experiencia de la mente del hombre. La religión no nace ni de meditaciones místicas ni de contemplaciones solitarias, aunque nunca deje de ser más o menos misteriosa y siempre indefinible e inexplicable en términos de razón puramente intelectual y de lógica filosófica. Los gérmenes de la verdadera religión se originan en el ámbito de la conciencia moral del hombre y se revelan en el crecimiento de la percepción espiritual del hombre. Esa facultad de la personalidad humana que se acrecienta como consecuencia de la presencia del ajustador del pensamiento, el revelador de Dios en la mente mortal hambrienta de Dios. Gracias, Tocayo. Miren, ahora el Melquisedec continúa diciéndonos lo que la religión no es y de dónde se origina. No es producto del pensamiento cosmológico materialista, sino de pensamientos más altos y espiritualizados. La religión tampoco nace de la contemplación solitaria y mística, aunque sea misteriosa e inexplicable en términos intelectuales y de lógica filosófica. La verdadera religión se origina de la conciencia moral
y se revela en el crecimiento de la percepción espiritual, una facultad de la personalidad mediada por el ajustador. Estas son cosas interesantes y un poco difíciles de comprender, pero bueno, hay que leerlas varias veces. Sigue Marlene. Los La dos. fe une la visión interior moral con el discernimiento a fondo de los valores que junto con el sentido evolutivo preexisten del deber, constituyen la ascendencia de la verdadera religión. La experiencia de la religión termina llevando a una conciencia cierta de Dios y una seguridad indudable de la supervivencia de la personalidad creyente. Sí, este es el último. Los dos últimos. Sí, este es el último. Vemos así que los anhelos religiosos y los impulsos espirituales no conducen simplemente al hombre a querer creer en Dios, sino que son de tal naturaleza y poder que graban profundamente en los hombres la convicción de que deben creer en Dios. El sentido del deber evolutivo y las obligaciones derivadas de la iluminación de la revelación producen una impresión tan profunda en la naturaleza moral del hombre que termina alcanzando una situación mental y una actitud del alma donde llega a la conclusión de que no tiene derecho a no creer en Dios. La sabiduría superfilosófica superior de esas personas esclarecidas y disciplinadas les enseña, en último término, que dudar de Dios o desconfiar de su bondad sería una infidelidad a lo más real y lo más profundo que hay dentro de la mente y el alma humana, el ajustador divino. Ok, gracias Marlene. Mira, aquí nos habla de la fe, la cual une nuestra visión interior con los valores y el sentido del deber, llevando al creyente a una conciencia cierta y segura de Dios, así como lo de la supervivencia de nuestra personalidad. Al tener conciencia de Dios, conciencia cierta, ya no es simplemente querer creer en Dios, sino la convicción de que debemos creer. Nos sentimos obligados por el sentido del deber y la iluminación de la revelación. Una sabiduría superfilosófica que nos obliga a no dudar o desconfiar de la presencia en lo más profundo de nuestra mente y nuestra alma del mismo Dios, en la forma del ajustador del pensamiento. Bien, con esto cerramos esta sección. Pasamos a la número 2. Mario, nuevamente, por favor. ¿Estás ahí, Marito? Sí, querido, encendiendo el mic. El hecho de la religión. Todo el hecho de la religión consiste en la experiencia religiosa del ser humano racional medio y solo, en este sentido, puede ser considerada la religión como científica o incluso psicológica. La prueba de que la revelación es revelación está en este hecho mismo de la experiencia humana. El hecho de que la revelación sintetiza la aparente divergencia entre las ciencias de la naturaleza y la teología de la religión en una filosofía del universo coherente y lógica, en una explicación coordinada e ininterrumpida tanto de la ciencia como de la religión. De este modo, crea una armonía mental y una satisfacción espiritual que responden en la experiencia humana a los cuestionamientos de la mente mortal que ansía conocer cómo desarrolla el infinito su voluntad y sus planes en la materia con las mentes y sobre el espíritu. Ok. Gracias. A ti, Mario. Miren, la experiencia religiosa de un ser humano puede ser considerada como un hecho psicológico. Y como hecho psicológico puede ser estudiada científicamente. Ahí está Mario, que es psicólogo.
La revelación sintetiza la aparente divergencia que hay entre la ciencia y la religión, ¿no? Y aquí el revelador nos da una filosofía del universo coherente y lógica, ¿no? Eh, o sea, nos revela. Podríamos decir, la revelación es la que nos da esa nueva filosofía. Nos da una explicación coordinada e ininterrumpida tanto de las ciencias de la naturaleza como de la teología de la religión. La revelación crea una armonía mental y una satisfacción espiritual. La revelación da respuesta a las preguntas de cómo un Dios infinito desarrolla sus planes en la materia, la mente y el espíritu. Seguimos, Glorita, por favor. Sí. Los dos siguientes. La razón es aquí, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Así es, la razón. Sí. La razón es el método de la ciencia. La fe es el método de la religión. La lógica es la técnica que intenta la filosofía. La revelación compensa la ausencia del punto de vista de la morontia al proporcionar un procedimiento para unificar la comprensión de la realidad y las relaciones entre la materia y el espíritu por mediación de la mente. La verdadera revelación nunca hace innatural a la ciencia, irrazonable a la religión, ni lógica a la filosofía. Mediante el estudio. Mediante el estudio de la ciencia, la razón puede conducir a una causa primera a través de la naturaleza, pero es necesaria la fe religiosa para transformar la causa primera de la ciencia en un Dios de salvación. Y para validar esa fe, esa visión interior espiritual, se necesita además la revelación. Ok. Hay dos razones básicas para creer en un Dios que promueve la supervivencia humana. Sí. A ver, léete las dos y ya las explicamos. Sí, la experiencia humana, la experiencia humana, la seguridad personal, la esperanza y la confianza que se manifiestan de algún modo y son suscitadas por el ajustador interior del pensamiento. 2. La revelación de la verdad, ya sea por el ministerio personal directo del Espíritu de la Verdad, por el otorgamiento de los hijos divinos en los mundos o a través de las revelaciones de la palabra escrita. Ok, hasta ahí nomás. Bien, entonces nos dice que la metodología científica se basa en la razón, en el pensamiento ordenado, y la religión se basa en la fe. La filosofía se basa en la lógica. Y si tuviéramos una mente morontial, y recuerden que solo nuestra alma es morontial, así como también hemos visto en documentos anteriores que la expresión artística también es una expresión de nivel morontial, ¿no? Si tuviéramos mente morontial, no tendríamos ningún problema para unificar la materia con el espíritu. Por lo tanto, necesitamos de la revelación para compensar esa carencia de nuestra mente. La revelación hace que la ciencia sea natural, que la religión sea razonable y que la filosofía sea completamente lógica, ¿no? Como en la mota morontial. Bien. Científicamente podemos llegar al origen de todo, a la llamada causa primera, ¿no? Pero es a través de la revelación que validamos nuestra fe, esa visión interior que habíamos hablado anteriormente, que convierte esa causa primera de la ciencia en el Dios de salvación, o sea, en el Dios que nos permite trascender esta vida mortal. En estos párrafos nos dan dos fundamentos básicos para creer en un Dios de salvación, un Dios que promueve la supervivencia humana. La primera es las experiencias de confianza y seguridad, ¿no? Y esperanza, que son promovidas por nuestro ajustador del pensamiento. Y estas van a validar la número 2, que es la revelación de la verdad, ya sea por el Espíritu de la verdad o por los hijos divinos otorgados a los mundos.
¿Quiénes son esos hijos divinos otorgados a los mundos? ¿Recuerdan? Principalmente los hijos abonales. Y solamente en un mundo de todo el universo se otorga el hijo creador, ¿verdad? A nosotros nos tocó ese privilegio, ese honor, esa bendición. Bien, seguimos. Le toca a La investigación racional de la ciencia se termina en la hipótesis de una causa primera. La religión no se detiene en su trayectoria de fe hasta estar segura de la existencia de un Dios de salvación. Los estudios científicos perspicaces sugieren de forma lógica la existencia y la realidad de un absoluto. La religión cree sin reservas en la existencia y realidad de un Dios que promueve la supervivencia de la personalidad. Lo que la metafísica no consigue en modo alguno y lo que incluso la filosofía no consigue parcialmente, lo hace la revelación. Es decir, afirmar que la causa primera de la ciencia y el Dios de la salvación de la religión son una sola y misma deidad. Bien, este párrafo es bien interesante porque nos habla de esa causa primera. Por ejemplo, al estudiar el comienzo del universo, ¿no? ¿Cómo se originó el universo? Los astrónomos observan el llamado efecto Doppler de la luz de las estrellas, o sea, ese llamado corrimiento hacia el rojo. Cuando se ve un corrimiento hacia el rojo significa que ese astro se está alejando, y cuando se ve hacia el azul, significa lo contrario, que se está acercando, ¿no? Entonces, mediante ese efecto Doppler y calculando la velocidad en que se están alejando esos astros, se asume matemáticamente que en algún momento en el pasado, todas esas estrellas que se están alejando estuvieron juntas en un solo punto, ¿ok? Y ese punto sería el origen del universo, el cual y sigue vigente esta hipótesis científica o astronómica o ¿cómo se dice? Cosmológica, de que el universo tiene 13.800 millones de años, que fue el punto en donde se inició el Big Bang. Bien. Pero a través de nuestra fe, llegamos a estar seguros de la existencia de Dios, de un Dios que nos salva de la muerte y nos lleva a la vida eterna, ¿no? Y acá el revelador va más allá de la filosofía y la metafísica cuando afirma que la causa primera de la ciencia, ¿no? Y ese Dios de salvación son la misma deidad. Okay. Gracias a la fe y a la revelación. Seguimos con los dos siguientes párrafos, por favor, Oli. La razón es la prueba de la ciencia, la fe, la prueba de la religión, la lógica, la prueba de la filosofía, pero solo la experiencia humana valida la revelación. La ciencia produce conocimiento, la religión produce felicidad, la filosofía produce unidad, la revelación confirma la armonía experiencial de este planteamiento trino de la realidad universal. La contemplación de la naturaleza solo puede revelar a un Dios de la naturaleza, un Dios de movimiento. La naturaleza solo muestra materia, movimiento y animación, vida. Bajo ciertas condiciones, la materia sumada a la energía se manifiesta en formas vivas y aunque la vida natural es relativamente continua como fenómeno, es totalmente pasajera para los individuos. La naturaleza no proporciona ninguna base para la creencia lógica en la supervivencia de la personalidad humana. El hombre religioso que encuentra a Dios en la naturaleza ya había encontrado primero a ese mismo Dios personal en su propia alma. Ok, gracias. Miren, esto también es muy interesante. Solo la experiencia humana valida la revelación, como hemos visto 2 párrafos atrás. La ciencia se basa en la razón, la filosofía en la lógica y la religión en la fe. La ciencia produce conocimiento, la filosofía unidad y la religión felicidad. ¿Ok?
La revelación armoniza esos tres elementos de la realidad universal. Después nos dice que la naturaleza solo muestra la materia, el movimiento, la vida, ¿no? Pero la vida a nivel individual es efímera, o sea, no dura mucho y no proporciona ninguna base para creer en la supervivencia. El hombre religioso encuentra a Dios primero en su alma y luego en la naturaleza. Es muy importante. Seguimos. Renato. La fe revela a Dios en el alma. La revelación, el sustituto de la visión interior de Morontia en los mundos evolutivos. Permite al hombre ver la naturaleza, al mismo Dios que la fe le muestra en su alma. La revelación consigue así salvar el abismo existente entre lo material y lo espiritual, incluso entre la criatura y el Creador, entre el hombre y Dios. Sigue, por favor. La contemplación de la naturaleza apunta lógicamente hacia la existencia de una dirección inteligente, incluso de una supervisión viva, pero no revela de ninguna manera satisfactoria un Dios personal. Por otra parte, no hay nada en la naturaleza que impida considerar el universo como obra personal de Dios del Dios de la religión. No se puede encontrar a Dios a través de una sola naturaleza, pero una vez que el hombre lo ha encontrado por otras vías, el estudio de la naturaleza se muestra perfectamente compatible con una interpretación más alta y espiritual del universo. Bien. Ok. Solo la fe revela a Dios en el alma. La revelación sustituye en nuestra vida mortal la visión interior que tenemos en los mundos morontiales, la que tendremos en los mundos morontiales. Salva el abismo entre lo material y lo espiritual, pero también entre el hombre y Dios. Al contemplar la naturaleza, podemos pensar en un gran arquitecto, en una inteligencia creadora e incluso nos dice en una supervisión viva, ¿m? Pero no nos revela un Dios personal. Sin embargo, tampoco niega su existencia. El ser humano encuentra a Dios no por la naturaleza, sino por otras vías. Y una vez que lo ha encontrado, su estudio de la naturaleza resulta perfectamente compatible con su interpretación espiritual y más elevada del universo. Experimentamos la revelación continuamente gracias al ajustador donado por el Padre, ¿no? Gracias al Espíritu de la verdad donado por el Hijo y al Espíritu del universo bajo la forma del Espíritu Santo, como vamos a ver en los siguientes párrafos. La Continúa. revelación como fenómeno de época es periódica, como experiencia personal humana es continua. La divinidad actúa en la personalidad del mortal bajo la forma del ajustador donado por el Padre, bajo la forma del Espíritu de la verdad del Hijo y bajo la forma del Espíritu Santo del Espíritu del universo. Estas tres dotaciones supramortales se unifican en la evolución experiencial humana bajo la forma del ministerio del Supremo. Sigue, por favor. La verdadera religión es una visión interior de la realidad nacida por la fe, de la conciencia moral, y no un mero asentamiento intelectual a un conjunto cualquiera de doctrinas dogmáticas. La religión verdadera consiste en la experiencia de que el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La religión no consiste en proposiciones teológicas, sino en la visión interior espiritual y la confianza sublime del alma. Ya, miren qué importante. O sea, hay tres presencias espirituales que nos ayudan a experimentar permanentemente a Dios en la revelación, ¿no? Tenemos el ajustador donado por el Padre, el Espíritu de la verdad que nos viene por Jesús, el Hijo, y el Espíritu del universo bajo la forma de Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestra Madre Divina en el universo local. Es el espíritu materno del universo local. Y estas tres dotaciones se unifican
en el llamado Ministerio del Supremo. ¿Ok? Bien, ya vamos a ver más adelante un poco más de Dios el Supremo. Y en este párrafo nos amplían más el concepto de religión verdadera como una visión interior de nuestra conciencia moral y no los dogmas y doctrinas religiosas ni proposiciones teológicas, ¿no? Es una visión interior espiritual y una confianza sublime de que somos hijos de Dios, ¿no? Una experiencia puramente personal. Seguimos. Marlene. Vuestra naturaleza más profunda, el ajustador divino, crea dentro de vosotros hambre y sed de rectitud, un anhelo de perfección divina. La religión es el acto de fe de reconocer esta ansia interior para lograr la divinidad. Así nace la confianza y la seguridad del alma que reconocéis como camino de salvación, el proceso de supervivencia de la personalidad y de todos los valores que habéis llegado a considerar buenos y verdaderos. Sigue ese cortito que viene. Entender la religión no ha dependido nunca ni dependerá de un gran saber o una lógica impecable. Es visión interior espiritual y esa es precisamente la razón por la que algunos de los mayores maestros religiosos del mundo, incluso de los profetas, han poseído a veces tan poca sabiduría del mundo. La fe religiosa está al alcance tanto de los doctos como de los indoctos por igual. Bien. Entonces, esa sed de rectitud y perfección divina que sentimos es producida por nuestro ajustador. Y nuestra religión consiste en reconocerlo con la confianza y la seguridad de nuestra alma para seguir el camino de la salvación, la supervivencia de nuestra personalidad. ¿Okay? Y junto con eso, de todos los valores buenos y verdaderos que se han ido acumulando en esta creación nuestra, de nuestra experiencia que se llama el alma. Para entender la religión no necesitamos de conocimientos avanzados ni de razonamientos filosóficos, ¿no? Es simplemente lo que ya hemos repetido tantas veces, nuestra visión interior espiritual. Bien, los profetas y maestros religiosos del mundo no fueron precisamente sabios, ¿no? Y la fe está al alcance, nos dice, de tanto de los más instruidos como de los menos dotados intelectualmente, los menos doctos, podríamos decir. Seguimos, Mario. La religión será siempre su propio crítico y su propio juez. Nunca puede ser observada, mucho menos comprendida desde fuera. La única certeza que podéis tener acerca de un Dios personal consiste en la visión interior propia en cuanto a vuestra creencia en y en experiencia con las cosas espirituales. Aquellos de vuestros semejantes que hayan tenido una experiencia similar no necesitarán ningún argumento sobre la personalidad ni la realidad de Dios, mientras que para todos los demás hombres que no tengan esa certeza de Dios, ningún argumento será nunca verdaderamente convincente. Gracias, Mario. Miren, este párrafo es muy interesante. La religión nunca puede ser observada ni comprendida desde afuera. Si nos encontramos con alguien que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, no necesitamos darle ninguna explicación, ¿no?, para convencerlo de nada. Él ya lo sabe, ya lo tiene, ¿no?, y también nos comprende perfectamente. Por el contrario, si queremos convencer a alguien que no tenga esa certeza, todos nuestros argumentos van a ser inútiles. Seguimos el último párrafo. Si quieres tú, Mario, termina con el último. Tu micro, Mario. Estás mutis. Sí.
La psicología puede sin duda intentar estudiar los fenómenos de las reacciones religiosas al entorno social, pero nunca puede esperar penetrar en los verdaderos móviles y funcionamientos internos de la religión. Solo la teología, que es el campo de la fe, y la técnica de la revelación puede ofrecer algún tipo de explicación inteligente sobre la naturaleza y el contenido de la experiencia religiosa. Ok, gracias, Gracias. Mario. Miren, habíamos dicho que el fenómeno religioso podía ser materia de estudio por la psicología, ¿ok? Pero la ciencia nunca podrá penetrar en la forma de funcionamiento interno de la religión en la persona. La naturaleza y el contenido de la experiencia religiosa van más allá de la ciencia. Solo la teología, que es el campo de la fe y la técnica de la revelación, podría, dice, ofrecer alguna explicación. Ok, seguimos la siguiente sección, Glory. Sí, 3. Las características de la religión. La religión es tan vital que perdura en ausencia del saber. Vive a pesar de contaminarse con cosmologías erróneas y filosofías falsas. Sobrevive incluso a la confusión de la metafísica. A través de todas las vicisitudes históricas de la religión, persiste siempre lo que es indispensable para el progreso y la supervivencia de la humanidad: la conciencia ética y la conciencia moral. Ok. Entonces, la característica más importante de la religión es que una vez adquirida no se pierde. ¿Ok? La religión persiste a pesar de las vicisitudes históricas, las filosofías falsas, las cosmologías erróneas, nos dice el revelador. La ética y la conciencia moral de la religión han tenido que mantenerse para el progreso de la humanidad. Son indispensables para su supervivencia. Sigue, Glorita, el siguiente párrafo. Y la visión interior de fe o intuición espiritual es la dotación de la mente cósmica en asociación con el ajustador del pensamiento, que es el don del Padre al hombre. La razón espiritual, la inteligencia del alma, es dotación del Espíritu Santo, el don del espíritu creativo al hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades del espíritu, es dotación del espíritu de la verdad, el don conjunto de los hijos de otorgamiento a los hijos de los hombres. La coordinación e interasociación de estas dotaciones de espíritu, un destino potencial como personalidad del espíritu. Ok. Bien. En este párrafo nos mencionan las dotaciones de espíritu que tenemos. Bien. Que hemos recibido para lograr trascender la vida material y luego la morontial para llegar a nuestro destino final, que es ser espíritus. ¿Okay? Habíamos hablado de la visión interior, de esa visión espiritual que es la base de la religión personal. Ahora nos hablan de la visión interior de fe, ¿no? También le llaman intuición espiritual y consiste en la dotación de la mente cósmica en asociación con nuestro ajustador. ¿Ok? Pero además nos mencionan al Espíritu Santo como la inteligencia del alma, ¿no? Y es una dotación de nuestra Madre Divina, como habíamos dicho, el espíritu creativo del universo local, el espíritu materno del universo local. Bien. A ver, ¿qué más nos dicen acá? La misma personalidad de espíritu en forma primitiva y embrionaria es la que sobrevive como posesión del ajustador a la muerte natural en la carne. Esta entidad, compuesta, originada en el espíritu en asociación con la experiencia humana, está capacitada para sobrevivir, bajo la custodia del ajustador, a la disolución del yo material de mente y materia. Dicha supervivencia se produce a través del camino vivo proporcionado por los hijos divinos cuando la asociación pasajera de lo material
y lo espiritual se deshace al hacer el movimiento vital. Al cesar el movimiento vital. Al momento de la muerte. Bien, entonces, acá nos están hablando de el alma, ¿no es cierto? Eso que formamos en nuestra mente gracias a la presencia del ajustador, ¿ok? Entonces, nuestra personalidad se transforma. También se va espiritualizando nuestra mente espiritualizada que trasciende la muerte, ¿no? En conjunción con el ajustador, ¿no? Formamos el alma, pero también nuestra personalidad de espíritu, ¿no? se transforma gracias a esa influencia, podríamos decir, de nuestro ajustador. ¿No? Entonces, esta personalidad de espíritu no es precisamente nuestra personalidad mortal, nuestro yo material de mente y materia, sino una personalidad todavía en estado embrionario, una personalidad muy primitiva, ¿no? Que va a ser custodiada, va a ser retenida por el ajustador cuando pasemos al otro lado, cuando se detenga la energía vital que nos mantiene vivos. Bien, esto es interesante. Seguimos. Oli. El alma del hombre se revela por la fe religiosa y demuestra la divinidad potencial de su naturaleza emergente por la manera característica en que induce a la personalidad del mortal a reaccionar ante ciertas situaciones duras en lo intelectual y difíciles en lo social. La auténtica fe espiritual, la verdadera conciencia moral, se revela en que, uno, hace que la ética y la moral progresen a pesar de las tendencias animales inherentes y adversas. 2. Produce una confianza sublime en la bondad de Dios, incluso ante decepciones amargas y fracasos aplastantes. 3. Genera profundo valor y confianza a pesar de las adversidades naturales y las calamidades físicas. 4. Muestra una serenidad inexplicable y una fortaleza tranquila frente a enfermedades desconcertantes e incluso sufrimiento físico agudo. 5. Mantiene a la personalidad en un misterioso estado de equilibrio y serenidad frente al maltrato y las injusticias más flagrantes. 6. Mantiene una confianza divina en la victoria final, a pesar de las crueldades de un destino aparentemente ciego y de la aparente indiferencia de las fuerzas naturales hacia el bienestar humano. Ahí nomás, 7. Oli. Ya. Gracias. Son 12. A ver, vamos por partes, vamos por la primera mitad, ¿no? Nos dicen pues que hay una forma característica, ¿no? Que esta personalidad embrionaria, ¿no? Espiritualizada, reacciona ante las situaciones duras y difíciles, ¿ok? Y nos enumeran a continuación 12 formas de expresión de la verdadera conciencia moral, ¿no? La auténtica fe espiritual, ¿no? Primero nos dicen que progresamos ética y moralmente a pesar de nuestras tendencias animales, ¿no? Acá está. Después nos dicen que tenemos confianza sublime en la bondad de Dios a pesar del fracaso o del aparente fracaso. Adquirimos valor y confianza a pesar de adversidades y calamidades físicas, o sea, nos hablan de enfermedades. En cuarto lugar, mostramos una serenidad inexplicable ante el sufrimiento. A mí me lo han dicho muchas veces cuando he tenido situaciones difíciles, ¿cómo puedes estar tan tranquilo, no? En quinto lugar, mantenemos un misterioso estado de equilibrio frente a injusticias, frente a maltratos. En sexto lugar, tenemos confianza divina en la victoria final a pesar de crueldades que nos puedan infringir. Seguimos, Renato, por favor. Las 6 siguientes. 7.
Persevera en la creencia inquebrantable en Dios a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica y supera los ataques de todas las sofisterías intelectuales. 8. Muestra una fe indefectible en la supervivencia del alma, sin atender los engaños de la falsa ciencia ni los delirios persuasivos de filosofías endebles. Vive y triunfa sin dejarse afectar por la carga aplastante de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. 10. Contribuye a la supervivencia permanente del altruismo a pesar del egoísmo humano, los antagonismos sociales, la codicia industrial y los desajustes políticos. 11. Se adhiere firmemente a una creencia sublime en la unidad del universo y su conducción divina, sin dejarse afectar por la presencia desconcertante del mal y del pecado. 12. Pase lo que pase, sigue adorando a Dios. Se atreve a declarar, aunque me matare, a Él serviré. Sí, a ver, paramos acá. Desde el número 7 estamos ahora, ¿no? Entonces, tenemos confianza divina en la victoria. Y después perseveramos en nuestra creencia en Dios a pesar de los ataques. Estamos seguros de la supervivencia de nuestra alma inmortal. Vivimos y triunfamos a pesar de las cargas sociales que nos afectan. Mantenemos el altruismo a pesar del egoísmo humano y la codicia, nos dicen. Nos adherimos a la creencia sublime de la unidad del universo y su administración. Y finalmente, pase lo que pase, seguiremos adorando a Dios. ¿Okay? Ahora enumera 3 fenómenos que nos confirman la triple presencia espiritual en nuestras vidas. Sigue José Luis. Sabemos, pues, por 3 fenómenos que el hombre tiene un espíritu o espíritus divinos que moran dentro de él. En primer lugar, por experiencia personal, por la fe religiosa. En segundo lugar, por la revelación personal y racial. Y en tercer lugar, por el admirable despliegue de reacciones extraordinarias y poco naturales a su entorno material, como las que acabamos de enumerar en 12 actitudes de tipo espiritual ante situaciones concretas y difíciles de la existencia humana real, y aún hay otras. Sí. Son precisamente esas manifestaciones vitales y vigorosas de la fe en el ámbito de la religión las que dan al hombre mortal el derecho a afirmar la posesión personal y la realidad espiritual de esa dotación suprema de la naturaleza humana que es la experiencia religiosa. Ok. Entonces acá van a reafirmar esa triple presencia espiritual en nuestra vida, ¿no? Primero, la experiencia personal de fe religiosa es un fenómeno que confirma esa presencia espiritual. En segundo lugar, la revelación personal y la revelación racial. ¿Qué quieren decir con la revelación racial? O sea, la de época, la que se da para todas las razas, ¿no? Y la revelación personal es la que se le da a cada persona que busca por su cuenta más respuestas, más explicaciones, más discernimiento, no sé, la búsqueda personal recibe una respuesta personal, pero además se dan, como hemos visto, ya 5 revelaciones de época, ¿no? La última en forma de libro, que es el libro de Dante. Y en tercer lugar, las reacciones del entorno, nos dice, ¿no? Esas que se enumeraron anteriormente, esas 12, ¿no? Las cuales no son nada naturales, o sea, no son comunes en las personas, solamente en las personas que tienen la fe religiosa, ¿no? Que han logrado esa visión interior, que han logrado convencerse de la presencia de Dios, la presencia divina, de esa triple presencia divina en su ser, ¿no? Entonces, esas manifestaciones de la fe son las que nos hacen afirmar, las que demuestran
la realidad suprema de esas tres presencias espirituales en nuestra experiencia religiosa. Entramos a la siguiente sección. 4. Las limitaciones de la revelación. En vista de la ignorancia generalizada de vuestro mundo sobre los orígenes, incluso sobre los orígenes físicos, nos parece conveniente aportar de vez en cuando conocimientos de cosmología, aunque esto ha supuesto siempre problemas para el futuro. Nos vemos muy limitados por las normas de la revelación que nos prohíben impartir conocimiento no ganado o prematuro. Toda cosmología presentada como parte de una religión revelada está, toda cosmología presentada como parte de una religión revelada está destinada a quedarse atrás en muy poco tiempo. Por eso, los futuros estudiantes de esta revelación se sienten tentados a desechar todos los elementos de auténtica verdad religiosa que pueda contener cuando creen descubrir errores en las cosmologías que se presentan como asociadas a ella. Este párrafo es muy parecido a un párrafo del prólogo, en donde los reveladores declaran sus limitaciones para entregarnos la revelación y también unas normas estrictas que ellos tienen que seguir. Entonces, acá nos explican un poco las limitaciones que tienen los reveladores para entregarnos ciertos conocimientos de cosmología asociados a la verdad religiosa que son necesarios, pero que no pueden revelar como ellos quisieran, pues se les impide que nos den conocimientos prematuramente ganados, o sea, no ganados por investigación científica. O sea, todo lo que ellos saben que nosotros en algún momento vamos a descubrir por la ciencia, no lo revelan. ¿Ok? Solamente lo que nunca podremos descubrir ni por ciencia, ni por filosofía, ni por religión, ¿no? O teología, eso es lo que nos revela, ¿no? Por lo tanto, lo que nos pueden dar está destinado en cuanto a ciencia, ¿no? A cosmología precisamente, está destinado a perder vigencia, como dicen, a corto o mediano plazo o a largo plazo. Y existe el peligro de que estudiantes futuros, ¿no? Puedan descartar las verdades religiosas que están contenidas en esos textos al descubrir errores, entre comillas, de esas concepciones cosmológicas, ¿no? Incompletas o atrasadas que puedan figurar, ¿no? Imagínense cómo va a evolucionar la ciencia de aquí a 1000 años, que es la vigencia que se supone que tiene la quinta revelación, ¿no? Ahora bien, si los datos científicos que nos dan, tanto los cosmológicos como los biológicos y de otras ciencias, ¿no? No son equivocados, ¿eh? No nos están dando falsa información, nos están dando datos, pero no completos, ¿ya? Eh, esto es interesante y es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Eh, en este párrafo que insiste sobre las rigurosas limitaciones que les imponen sus superiores, ¿no? Los reveladores nos revelan algunas cosas que no son erróneas, pero tampoco es una información completa, ¿no? Sin embargo, eso está coordinado y clasificado de acuerdo al conocimiento actual, el conocimiento que tenía la humanidad en el año 34-35 que se recibió la revelación. Creo que en los párrafos siguientes amplían un poco más. Seguimos. Renato. No, le tocaría a Mario. ¿O le toca a Mario? Ok. Y acaba de leer No, Marlene. pero ¿ha leído Oli, creo? Marlene leyó. Oh, Marlene, perdón, Mario, adelante. Disculpe. La humanidad debería comprender que los que participamos en la revelación de la verdad estamos rigurosamente limitados por las instrucciones de nuestros superiores. No tenemos libertad para anticipar los descubrimientos científicos de 1000 años. Los reveladores tenemos que acatar
las instrucciones que forman parte del mandato de revelación. No vemos ninguna manera de salvar esta dificultad, ni ahora ni en ningún momento futuro. Sabemos muy bien que los hechos históricos y las verdades religiosas de esta serie de exposiciones de revelación se conservarán en los anales de las verdades religiosas de esta serie de exposiciones de revelación, se conservarán en los anales de las edades venideras. Pero dentro de pocos años, muchas de nuestras afirmaciones relativas a la ciencia física tendrán que ser revisadas en consonancia con los avances del desarrollo científico y los nuevos descubrimientos. Esos desarrollos futuros los prevemos incluso desde ahora, pero tenemos prohibido incluir hechos aún no descubiertos por los humanos en los documentos de revelación. Que quede claro que las revelaciones no están necesariamente inspiradas. La cosmología de estas revelaciones no es inspirada. Está limitada por el permiso que tenemos de coordinar y clasificar el conocimiento presente. Si bien la visión interior divina o espiritual es una dádiva, la sabiduría humana tiene que evolucionar. Gracias. Bien, este párrafo es muy interesante también. ¿Ok? Mucho de lo que nos revelan relativo a las ciencias físicas, como les decía, no son completas, pero serán compatibles con los nuevos descubrimientos, ¿no? Yo deduzco que lo que nos están revelando no está equivocado, pero tampoco es completo. Sin embargo, está coordinado y clasificado, como decía, de acuerdo al conocimiento que se tenía en el año 34, ¿no? Algunas cosas que han revelado no han sido dichas, por ejemplo, con su verdadero nombre. Por ejemplo, no han mencionado el ADN como tal, pero han hablado de, entre comillas, plasma vital. ¿Ok? Eso lo hemos visto en el documento 49, en el 51, en el 65, en el 66, que hablamos de estas cosas de, ¿no? De la evolución de la vida y de las razas y todo eso. También, por ejemplo, nos revelan las ubicaciones aproximadas, pero no exactas, no nos dan pues las coordenadas precisas, ¿no? Del primer jardín o de la ciudad de Dalmatia, ¿no? ¿No? Pero ahora hay exploradores que están investigando, que han hecho trabajo submarino buscando esa península en la costa este del Mediterráneo y la han encontrado. Han encontrado unas formaciones ahí en el fondo del Mediterráneo que no son naturales. Bien. También, por ejemplo, cuando leímos que en nuestro sistema solar hay 12 planetas, ¿no? Los cuales ya se descubrieron. Y hay un mundo muy cerca que tiene seres inteligentes, no respiradores. ¿Recuerdan? Que hablaban de un mundo muy cercano a la Tierra. ¿Recuerdan cuando hablamos del satélite Ganímedes de Júpiter, ¿no? Que tiene atmósfera y que, bueno, podría albergar una vida de subrespiradores, por ejemplo, ¿no? Así que perfectamente es compatible. Pero no nos dicen todo, no nos dan la información completa porque saben que en un futuro cercano o mediano la ciencia lo va a corroborar y se va a complementar y todo va a seguir teniendo sentido en todos estos textos, ¿no? Bien. Seguimos, Glory. La verdad es siempre una revelación. Es una autorrevelación cuando emerge como resultado del trabajo del ajustador que mora en el interior. Y es una revelación que marca época cuando es presentada por mediación de otros agentes, grupos o personalidades celestiales. Sigue. En última instancia, la religión
ha de ser juzgada por sus frutos, según la manera y el grado en que se manifiesta su propia excelencia inherente y divina. Ok. Entonces, el último párrafo que habíamos leído arriba, eh, que nos dice que la parte material, científica, cosmológica, digamos, no puede ser precisa, exacta. La revelación espiritual y divina sí lo es, ¿no? Y es una dádiva, ¿no? Pero el saber humano no, el saber humano es algo que uno tiene que lograr por propio esfuerzo, ¿no? Bien, y lo que nos acaba de leer Glorita es que la revelación de Urantia es de época, pues ha sido dada por un grupo de personalidades celestiales para todo el mundo. Pero cada persona, como habíamos dicho anteriormente, recibe la verdad a través de sus espíritus residentes, de acuerdo a su evolución espiritual, y a eso se llama autorrevelación, ¿no? La de uno mismo. Bien. Ahora bien, la religión no, se muestra o se manifiesta en las personas religiosas a través de los llamados frutos del espíritu, ¿no? A ver, seguimos. Mari. Aunque la revelación es invariablemente un fenómeno espiritual, la verdad puede estar inspirada solo de forma relativa. Las declaraciones referentes a la cosmología nunca están inspiradas, pero estas revelaciones son de inmenso valor, ya que contribuyen al menos transitorialmente a aclarar los conocimientos como sigue. 1. Reducen la confusión al eliminar autorizadamente los errores. 2. Coordinan hechos y observaciones ya conocidos o a punto de serlo. 3. Restituyen porciones importantes de conocimiento perdido sobre eventos que marcaron época en el pasado remoto. 4. Aportan información que subsana lagunas fundamentales existentes en conocimientos adquiridos por otros medios. 5. Presenta datos cómicos de forma que iluminen las enseñanzas espirituales contenidas en la revelación que los acompaña. Ok, acá hay 5 cosas. Bien. Entonces, en cuanto a la ciencia cosmológica, las verdades nunca son inspiradas, pero son ciertas, como les decía, ¿no? Y son valiosas, aunque aunque sea temporalmente, y contribuyen a estas 5 cosas que mencionan, ¿no? Eliminan errores y reducen la confusión, ¿no? Por ejemplo, ahora se está cuestionando el Big Bang y por la revelación sabemos que no hubo Big Bang, hubo planeamiento y que esa expansión es simplemente la respiración del universo, ¿no? Esa llamada materia oscura, que son cuerpos de gravedad inmensos, con una gravedad tan fuerte o inclusive mayor que las estrellas, que los soles, son esos planetas, ¿no? Masivos, que también hemos leído en los documentos, ¿no? Cuando dicen, número 2, coordinan hechos y observaciones ya conocidas o a punto de serlo, ¿no? Por ejemplo, lo de la nebulosa de Andrómeda, que piensan que en algún momento, ¿no?, en el remoto futuro va a chocar con la Vía Láctea, pero no es así. Ahora se está viendo que Andrómeda está en otro plano, inclusive en otra realidad, está en la realidad sonita, porque es uno de las nebulosas que están en el primer cinturón del espacio exterior, ¿no? O sea, nunca se va a producir esa colisión. Después nos dicen, en tercer lugar, que restituyen porciones importantes de conocimiento perdido de eventos pasados. ¿A qué se refieren con eso? Por ejemplo, la historia del Edén, de Dalamatia, ¿no? El diluvio, ¿no? La verdadera historia de Melquisedec, de Abraham, de Moisés, etc. No tenemos datos para poder armar una historia completa y por eso ahí la revelación llena esos vacíos, ¿no? O sea, restituyen esas porciones importantes
que nos faltan del conocimiento de esos eventos pasados, ¿no? Como la ciudad del príncipe, cómo fue el jardín del Edén y todas esas cosas que ya sería imposible llegarlas a conocer, ¿no? Después, número 4, dice, llenan los espacios vacíos o lagunas de conocimiento. Todo eso que hemos leído de los eslabones perdidos, ¿no? De lo que la ciencia considera eslabones perdidos, han sido saltos evolutivos, han sido cambios repentinos, han sido mutaciones ascendentes, ¿no? No esas mutaciones degenerativas que se dan espontáneamente también, ¿no? Y en quinto lugar, dice que proporcionan datos cronológicos ligados a las enseñanzas espirituales, ¿no? Por ejemplo, la organización, los datos cosmológicos, me refiero al que dije, cronológicos creo que dije. Bien, esos datos cosmológicos ligados a las enseñanzas espirituales se refieren a cómo está organizado el universo, ¿no? En eso, cómo existen esos mundos. Por ejemplo, Urantia pertenece a un sistema local y ese sistema local pertenece a una constelación y esa constelación forma parte del universo local de Nevadón y el universo local de Nevadón forma parte, ¿no? de, bueno, el superuniverso de Orbotón. Bien. Entonces, todas esas cosas están en la revelación para poderle dar sentido coherente a lo poco que sabemos, ¿no? De la parte de ciencia. Ok, pasamos a la quinta sección y aquí Fernando, creo ya. que vamos a darle la bienvenida a Anita que está entrando en Hola a todos, disculpa la Dani. tardanza. Está llegando a una sección importante del libro, no te preocupes. Ah, qué bueno. Ok, le tocaría a... ¿Quién leyó último? Yo, Mayra, creo que a Oli es que A le Oli, le tocaría a Oli. Adelante. 5. La religión ampliada por la revelación. La revelación es una técnica que permite ahorrar siglos y siglos de tiempo en el trabajo necesario de seleccionar y cribar los errores de la evolución para separarlos de las verdades que se adquieren por el espíritu. La ciencia se dedica a los hechos. La religión solo se interesa por los valores. A través de una filosofía esclarecida, la mente se esfuerza por unir los significados de los hechos y los valores para llegar así a un concepto de la realidad completa. Recordad que la ciencia es el ámbito del conocimiento, la filosofía el campo de la sabiduría y la religión la esfera de la experiencia de la fe. No obstante, la religión presenta dos fases de manifestación. 1. La religión evolutiva, la experiencia de adoración primitiva, la religión derivada de la mente. 2. La religión revelada, la actitud ante el universo derivada del espíritu, la seguridad y la creencia de que se conservarán las realidades eternas, de que la personalidad sobrevive y de que al final se alcanza la deidad cósmica cuyo designio ha hecho todo esto posible. Tarde o temprano la religión evolutiva está destinada a recibir la ampliación espiritual de la revelación y eso forma parte del plan del universo. Ok, muy bien. Entonces esta sección trata de la religión ampliada por la revelación. Gracias a la revelación nos ahorramos siglos, dice, de trabajo para decantar la verdad de los muchos errores de nuestra religión evolutiva, de nuestra evolución espiritual, podríamos decir. Bien, ahora nos habla de ciencia, filosofía y religión. La ciencia es el ámbito del conocimiento, de los hechos, la filosofía de los significados, ¿no? Y los valores, para llegar a la sabiduría, y la religión solo se interesa por los valores en el ámbito de la experiencia de fe, ¿no? Sin embargo, la religión se manifiesta en dos fases. Primero es la fase evolutiva, la adoración derivada de la mente pura, ¿no? Gracias al espíritu de adoración, ese espíritu adjutor o ayudante de la mente. Y después la religión, la revelada, o sea, la fase revelativa, ¿no? Que amplía la religión evolutiva. ¿Cómo? Cambiando nuestra actitud ante el universo, ¿no? Inculcándonos una seguridad en la vida eterna,
en la sobrevivencia de la personalidad, ¿no? Y de que al final alcanzaremos la deidad, o sea, llegaremos al paraíso. Ahora sí, Renato. Tanto la ciencia como la religión parten del supuesto de ciertas bases generalmente aceptadas para hacer deducciones lógicas. Asimismo, la filosofía ha de empezar su recorrido suponiendo la realidad de tres cosas. 1. El cuerpo material. 2. La parte supramaterial del ser humano, el alma o incluso el espíritu que mora en su interior. 3. La mente humana, el mecanismo de asociación y comunicación entre el espíritu y la materia, entre lo material y lo espiritual. Ok, miren ustedes. Ahora nos habla de las bases de la filosofía, las cuales se basan en tres suposiciones. ¿Ok? Supone tres cosas. Primero, que hay un cuerpo material. Segundo, que hay un cuerpo supramaterial, que estaría formado por el alma o el espíritu, o ambas, ¿no? Y en tercer lugar, la mente, como un mecanismo de asociación y comunicación entre lo material y lo espiritual. A ver, José Luis. Los científicos reúnen hechos y los filósofos coordinan ideas, mientras que los profetas exaltan ideales. El sentimiento y la emoción acompañan invariablemente a la religión, pero no son religión. La religión puede ser el sentimiento de la experiencia, pero no es la experiencia del sentimiento, ni la lógica, la racionalización, ni la emoción, el sentimiento. Son parte esencial de la experiencia religiosa. Aunque ambas pueden estar diversamente asociadas al ejercicio de la fe para favorecer una mejor visión interior espiritual de la realidad. Todo ello en consonancia con la situación y la tendencia temperamental de cada mente individual. Ok, bien, este párrafo que parece un juego de palabras, ¿no? Es interesante porque nos aclara un poco más lo que no es parte esencial de la experiencia religiosa, ¿no? No son la lógica racional ni el sentimiento emocional, lo de que decía la experiencia mística, ¿no? Sin embargo, ambas están asociadas, ¿no?, al ejercicio de la fe. Ambas favorecen la visión interior espiritual que tanto hemos estado hablando, ¿no? Y ambas se dan en diferentes grados según la tendencia temperamental de cada persona, ¿no? O sea, cada persona lo vive con diferente intensidad. A ver, seguimos. La religión evolutiva es fruto de la dotación del adjutor de mente del universo local encargado de crear y fomentar la característica de la adoración en el hombre en vías de evolución. Estas religiones primitivas se interesan directamente por la ética y la moral, por el sentido del deber humano. Estas religiones se basan en la seguridad de la conciencia y dan lugar a civilizaciones estabilizadas y relativamente éticas. Sí. Ok, aquí nos recuerdan que la religión evolutiva se da en la mente evolutiva del hombre gracias al espíritu adjutor de la mente de adoración, o espíritu ayudante, vamos a decirle, ¿no? No sé por qué le pusieron esa palabra rara en la última revisión. Bien, este espíritu adjutor o ayudante de la mente despierta el sentido del deber, la ética y la moral del ser humano, dando lugar a civilizaciones relativamente éticas. ¿Mm? En las religiones reveladas, personalmente, intervienen los hijos divinos, ¿okay?, que representan a las tres personas de la Trinidad del Paraíso. ¿Mm? Entonces, estos hijos divinos vienen a dar una revelación personal, ¿no?, y ponen énfasis pues en el amor y en la regla de oro. Bien, que eso lo vamos a leer aquí a continuación. Léete esto que acabamos de comentar, por favor, Marlene. Las religiones reveladas personalmente tienen como
patrocinadores a los espíritus de otorgamiento que representan a las tres personas de la Trinidad del Paraíso y están especialmente dedicados a la expansión de la verdad. La religión evolutiva refuerza en el individuo la idea del deber personal. La religión revelada pone un énfasis creciente en el amor, la regla de oro. Ok. Mario, sigue con el siguiente párrafo, por favor. La religión evolucionada descansa por completo en la fe. La revelación ofrece la seguridad adicional de presentar una ampliación de las verdades sobre la divinidad y la realidad, y el testimonio aún más valioso de la experiencia real que se acumula como consecuencia de la unión práctica y activa de la fe de evolución con la verdad de revelación. Esta unión activa la fe humana y verdad divina constituye la posesión de un carácter bien encaminado hacia la adquisición efectiva de una personalidad morontiana. Miren usted, Gracias. ese párrafo también es muy importante porque nos dice que la revelación amplía las verdades sobre la divinidad y la realidad, ¿no? Y en unión con la religión evolutiva basada en la fe, conducen a la adquisición de una personalidad morontial. ¿Ven ustedes? O sea, la personalidad puramente material se va elevando. Sigue Gloria. No, Gloria salió. O Voy Gloria yo. tuvo que salir, me Voy dijo. yo. Ujú. Ay, La religión evolutiva proporciona solo la seguridad de la fe y la confirmación de la conciencia. La religión relativa proporciona la seguridad de la fe más la verdad de una experiencia viva en las realidades de la revelación. El tercer paso de la religión o tercera fase de la experiencia de la religión corresponde al estado de la morontia, a la comprensión más firme de la mota. Es la progresión en la morontia las verdades de la religión revelada en que de la revelada en la progresión en la morontia las verdades de la religión revelada se amplían de forma creciente. Iréis conociendo cada vez mejor la verdad de los valores supremos, de las bondades divinas, de las relaciones universales, de las realidades eternas y de los destinos últimos. ok, miren, aquí en este párrafo refuerzan, ¿no? Lo de la verdad revelada, ¿no? Al afirmar que la religión revelada no solo proporciona la seguridad de la fe, sino que nos hace experimentar esas realidades reveladas, preparándonos para el tercer paso o la tercera fase religiosa, que sería el estado morontial, ¿m? Que vamos a adquirir pues en los mundos mansión, pero se puede ir adquiriendo desde la vida mortal, esa fase tercera de la religión o estado morontial, que en donde ya comprendemos algo de la llamada mota morontial. ¿Recuerdan que hemos hablado un poco de eso? Que es una especie de filosofía tridimensional que hay en los mundos morontiales, ¿no? Bien, cuando vivamos en los mundos morontiales iremos conociendo cada vez más y mejor los valores supremos, las bondades divinas, las relaciones universales, nos dice, ¿no? Las realidades eternas y los destinos últimos. Bien, todavía no entendemos nada de eso, pero algún día lo vamos a entender. Sigue, por favor, Oli. A lo largo de toda la progresión en la morontia, la certeza de la verdad va sustituyendo de forma creciente a la certeza de la fe. Cuando seáis incorporados finalmente al mundo del espíritu propiamente dicho, la certeza de la pura visión interior del espíritu obrarán en lugar de la fe y de la verdad, o más bien en combinación y superpuestas a estos métodos anteriores de certeza de la personalidad.
Ok, miren, este es el último párrafo que nos dice que en nuestra existencia morontial superaremos la certeza de la fe por la certeza de la verdad. ¿Ok? Y cuando alcancemos el estado espiritual, o sea, ya más allá de la morontia, cuando salgamos del universo local y pasemos a la constelación, las certezas de la fe y la verdad serán combinadas y superpuestas por la visión interior espiritual. ¿Mm? Bien, eso lo veo bien remoto. Y con esto terminamos esta sección. Nos vamos a quedar aquí en la experiencia religiosa progresiva para la próxima semana. Nos quedarían seis secciones más de este documento, un poquito largo y un poquito denso también. Parece que reiterar en algunas cosas y se hace un poco tedioso, pero son cosas muy interesantes que tenemos que tener claras para lo que viene más adelante. Ok, entonces hasta aquí llegamos por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, por José. los que nos Muchas ven gracias. en el canal y será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Bendecido fin de semana. Gracias. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Gracias, gracias. Buenas noches.